Bueno, vamos a hacer el tercer corte, la tercera sección, vamos a analizar. Siempre lo analizamos desde el punto A, lo estamos analizando. Y fíjense que la tercera sección o el tercer corte es válido para el intervalo entre 8 y 12, el final de la viga. Toda esta zona que esté aquí. Fíjense que una vez que se terminó la fuerza distribuida, ahí cambió la cosa, deja de haber fuerzas, y entonces haga el corte aquí, o lo haga aquí, o lo haga aquí, o lo haga aquí, en cualquier lugar dentro del intervalo entre 8 y 12, es exactamente lo mismo. Los esfuerzos internos van a tener la misma forma, haga donde haga el corte. Así que bueno, como siempre, hagámoslo en un lugar genérico, por ejemplo ahí donde yo puse más o menos la flecha, que sería por ahí. Bueno, esto es X, y fíjense que las fuerzas externas, obviamente, ahora todas las que hay son la de 600, y toda esta fuerza, para el tercer corte, las fuerzas externas que tengo es la de 600 y toda la fuerza distribuida. Toda esta fuerza distribuida que ya vimos, el equivalente de todo esto es a la mitad de la figura de la fuerza distribuida, que es un rectángulo, el centroide está a la mitad. Y recuerden, cuando hicimos el análisis de cuerpo rígido, que toda esta fuerza distribuida tenía un valor de 1200, 1200 libras. Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre un poco más limpio que lo que se ve ahí. Bien, vamos a hacer así. La viga es esta, hasta donde yo hice el corte, más o menos por ahí. Entonces tengo una fuerza de 600 aquí, una fuerza de 1200, más o menos ubicada por acá, por ahí, ahí está, esta es de 1200, bien, 1200 libras. Donde hice el corte, ahí siempre aparecen la fuerza de corte y el momento flector. Y el momento flector. Y obviamente todo ese corte, el final, donde hice el corte, está del punto A una distancia X. Vamos a hacer de acá, hasta donde hice el corte, bien, está una distancia X. Y ya que está, no se olviden que como a la mitad de la fuerza distribuida estaba ubicada el equivalente de toda la distribución, que era 1200, de aquí a aquí vale, vamos a poner ahí, bueno, vale 6, estaba a la mitad de la viga, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, tomando la misma convención de signos, hagamos sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos igual a 0. Equilibrio. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Fíjense que tienen 600 hacia arriba, 1200 hacia abajo y esfuerzo de corte hacia abajo. 600 positivo, 1200 negativo y de corte negativo. Sí, está bien. Perfecto, sí. No me olvide nada. Bien, igual a 0. Bueno, si despejan de acá, la de corte les va a dar, bueno, si lo despejan, 600 menos 1200, eso les queda menos 600, así que les queda menos 600. Bueno, después, como siempre les digo, vuelvan a hacer estos despejes para que se convenzan ustedes. Bueno, y ahora hagamos sumatoria de los momentos igual a 0.
tomemos un punto de giro. Recuerden que yo siempre lo tomo donde hago el corte. Este es mi punto de giro. Bien, el esfuerzo de corte, como pasa por el punto de giro, no hace giro, no hace momento. Así que, fíjense, la de 600 está a una distancia X del punto de giro. Fíjense la fuerza esta de 600. Está a una distancia X del punto de giro. El ángulo es de 90 grados. Fuerza con varilla. Y te hace girar al sistema en sentido horario, así que negativa. Así que vamos a poner menos 600 por X. Fuerza por distancia al punto de giro. Bueno, y seno de 90, que no lo escribimos. Bueno, fíjense que 1200 hace girar el sistema en sentido horario positivo. Fuerza por distancia al punto de giro. Y es esta distancia que está acá. Es esta distancia que está acá. De acá hasta acá. Que como la ponemos en función de X, fíjense. El total es X. Menos 6. Tengo el brazo de palanca de 1200. ¿Qué es esto? X menos 6 es esa parte. Así que el momento de 1200, antihorario positivo, fuerza por la distancia al punto de giro, X menos 6, por seno de 90, que no lo ponemos. Bueno, y el momento flector, por convención, lo estamos poniendo antihorario, positivo sería, ¿no? Bien. Este positivo igual a 0. Bueno, les dejo a ustedes para hacer ahí un poquito de álgebra, de operaciones muy sencillas, y esto les queda que el momento, si lo despejan, les queda menos 600 por X más 7200. Ahí está. Bueno, ya hemos calculado los esfuerzos internos, fuerza de corte y momento flector, para las tres secciones, las tres secciones que requerían este problema. Ahora en otra hoja lo que vamos a hacer, los gráficos en las tres secciones de los esfuerzos internos. Bueno, aquí en esta hoja tengo preparado ya para hacer los gráficos. Fíjense que tengo los intervalos de 0 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 12, con los esfuerzos de corte y los momentos flectores que hemos calculado. ¿Sí? Bueno, antes de graficar vamos a calcular, por lo menos los que son en función de X, cuánto vale, ya sea el esfuerzo de corte o el momento, en el inicio y en el final del intervalo. Bueno, para el primer intervalo, de 0 a 4, el esfuerzo de corte, fíjense que se mantiene constante, no es necesario hacer ningún cálculo, pero fíjense en el momento, vamos a calcular el momento evaluado en 0 y el momento evaluado en 4, en el inicio y en el final del intervalo, para poder graficar. Fíjense, el momento evaluado en 0, bueno, directamente 600 por 0, esto te da 0. Y el final de este intervalo es 4. Así que el momento evaluado en 4, esto es igual a 600 por 4, 6 por 4, 24, así que esto es 2400. ¿Sí? Bueno. Vamos al segundo intervalo. El inicio es en 4 y el final es en 8. Bueno, de la misma manera que hicimos recién, para el esfuerzo de corte y para el momento lo vamos a evaluar en el inicio y en el final de cada intervalo. Evaluado en 4, esto se los dejo para hacer ustedes, menos 300 por 4 más 1800, eso da 600. Y vamos a evaluar el esfuerzo de corte en el final del intervalo, que en este intervalo el final es 8. Menos 300 por 8 más 1800, eso les da
menos 600. ¿Sí? Bueno, hacemos lo mismo con los momentos, para este segundo intervalo. El momento evaluado en 4 en el inicio del intervalo. Bien, ahí tienen menos 150 por 4 al cuadrado, más 1800 por 4, menos 2400. Bueno, verifíquenlo ustedes, les va a dar 2400. Y para el final de este intervalo de la segunda sección, el momento evaluado en 8, menos 150 por 8 al cuadrado, más 1800 por 8, menos 2400, eso les da, si hacen la cuenta, 2400. Bueno, para el tercer intervalo, fíjense que el esfuerzo de corte no tenemos problema, es constante, pero hagamos para el momento flector, momento evaluado en el inicio del intervalo de la tercera sección, que es 8, bien, menos 600 por 8, más 7200 es 2400. Y el momento evaluado en el final del intervalo de esta tercera sección, o sea, en 12, menos 600 por 12, más 7200, bueno, verifiquen que eso es 0. Bueno, vamos a graficar entonces, ¿sí? Fíjense, vamos primero con los esfuerzos de corte. Fíjense, de 0 a 4 el primer intervalo es constante, vale 600. Así que vamos a suponer que por acá es 600. ¿Sí? Ahí está. Vamos a suponer que aquí esto es 600. Bien. Después les hago notar que para el último intervalo, fíjense que es menos 600, una función constante, así que también la vamos a graficar, que el tercer intervalo es de 8 a 12, así que lo vamos a graficar por acá, fíjense. Podríamos estirar un poquito más este. Ahí. Ahí está. Entonces, fíjense. Esto es menos 600. El tercer intervalo. Grafiqué primero el tercer intervalo y ahora voy a graficar el segundo para hacerles notar algo. Fíjense. El segundo intervalo es una recta la función. Fíjense, menos 300 por x más 1800. Menos 300 por x más 1800. Es una recta con pendiente negativa, o sea que va a tener una forma así, como la acabo de graficar acá. ¿Sí? Bueno, con esa pendiente, pero fíjense en los extremos. Al inicio vale 600, al final menos 600. Bien, que por eso grafiqué el primer intervalo y el último, porque justamente son los extremos de la recta del segundo intervalo. Bueno, entonces, como es con pendiente negativa y empiezan 600 y terminan menos 600, la gráfica es esta que grafico aquí. Ahí está. ¿Ven? Esta es una recta con pendiente negativa. Voy a hacer un poquito más gruesa todas. Ahí está. Vamos a hacerla. Ahora sí. Y ahí grafico esta del segundo intervalo. Pendiente negativa. Y fíjense que los extremos, 600 y menos 600. Bueno, vamos a los esfuerzos de momento. Bueno, fíjense. Primero es una recta, se lo estoy señalando acá con la cruz esta del mouse, es una recta que empieza en 0, termina en 2400 para el primer intervalo y con pendiente positiva. Recuerden que una recta con pendiente positiva es de este estilo. Así que vamos a hacer eso. Empieza en 0 y termina en 2400. Vamos a suponer que 2400 es por ahí. ¿Sí?
termina en 2400 con pendiente positiva. Así que este valor de aquí debería ser 2400. Perfecto. Bueno, fíjense para el segundo intervalo. Para el segundo intervalo es una parábola negativa, con concavidad negativa. Es de este estilo que estoy dibujando aquí, con concavidad negativa. Pero, ¿dónde empieza y dónde termina? Fíjense, empieza en 2400 y termina, cuando vale 8, en 2400. Y no se olviden que tiene esta pinta, concavidad negativa. ¿Cómo dibujo eso aquí si empieza en 2400 cuando x vale 4 y 2400 cuando x vale 8 y tiene concavidad negativa? Porque lo veo acá, x al cuadrado con signo negativo. Bueno, no te queda otra que ser así. Una parábola con concavidad negativa. Bueno, acá hay que ser un poco experto en graficar. A mí me cuesta bastante acá con el lápiz digital. Bueno, algo así. Ahí está. Fíjense que empezó en 2400 y terminó en 2400. ¿No? Esa es la idea. Vamos a extender un poco la línea de trazos para que se note bien eso. Es una parábola con concavidad negativa que empieza en 2400 y termina en 2400. Y bueno, y fíjense ahora, el tercer intervalo de 8 a 12 es una recta con pendiente negativa, o sea, algo así, una recta con pendiente negativa. Ahí, esta pendiente. Pero miren los extremos. En el inicio del intervalo empieza en 2400, acá. Y en el final del intervalo, en 12, termina en 0. Así que, si tiene que tener esta pendiente negativa y empezar en el intervalo en 2400 y terminar en 12, pues no queda otra que la recta sea así. Pendiente negativa, empieza en 2400 y termina en 0. En 0. En 12 pies vale 0. Bueno, ahí tienen, con esto terminamos los gráficos de esfuerzos internos para este ejercicio.